un tema. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Hoy tenemos que concluir con el tema que estábamos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan? Y seguro que hicieron una lectura, estoy segura que sí, de la ley, ¿no? De riesgos de trabajo, que es la ley, ¿se acuerdan? La numeración 24.557. Inolvidable, no la podemos olvidar. Y ella nos hacía mención, vamos a hacer una especie de resumen, ¿no? Nos hacía mención desde los organismos que nos acompañan a nosotros, ¿no? Y aquellos a los que nosotros supervisamos, ¿no? Que serían las empresas representados por los empleadores. Después vimos también las características, las funciones que tienen. Después hicimos una mirada de cuándo se considera una condición segura, cuándo se considera insegura, y nos quedaba a nosotros ver los derechos, los deberes y las obligaciones que tienen las aseguradoras de riesgo de trabajo, los empleadores y los trabajadores, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver hoy. Vamos a ver invalidez también, ¿sí? Y después se concluye. Y pasamos a accidentes, que eso es buenísimo, pero previo seguro va a haber un pequeño examen, ¿sí? Y que quede, a mí me encantaría que tratemos dentro de lo posible de dejar habilitado el trabajo práctico antes que finalicemos este año, ¿sí? Vamos a ver, porque ustedes saben que vamos a hacer una cortadita eh, en diciembre. Ustedes empezaron septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Volvemos en febrero y vamos febrero y marzo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, ustedes tienen que hacer un pequeñito trabajito de aplicación y me gustaría, no sé, dejarlo para ese tiempo, ¿no? Para que no tengan vacaciones. Hoy no, sí van a tener vacaciones, ¿no? Pero pueden ir preparándolo, ¿no? Con mucho tiempo, digo, ¿no? Muchos de los alumnos nos piden si pueden ser con un mes o 2 meses, ¿no? de anticipación. Está totalmente permitido, ¿no? Y lo vamos a hacer. A ver los derechos, sí, son muchísimos. En todos acompañando, ¿no? al trabajador, como decimos siempre, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir destacando una a una. Esto tal vez, como dije al principio, es muy puntual, no podemos despegarnos, ¿no? de lo textual, así que lo vamos a hacer. Uy, ya somos más. Hola, Federico, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué hacen las aseguradoras de riesgos de trabajo, ¿sí? Que yo les digo que nos ayudan en su momento y también hacen visitas de manera continua, ¿sí? Tenemos que recibirlos nosotros, nos van a solicitar mucha documentación y más todavía cuando suceden accidentes, ¿sí? Porque ellos tienen que constatar por qué se dio ese accidente, ¿no? Si fue causal propia del no mantenimiento de la empresa, de las instalaciones, o en este caso fue por un error, ¿no? del trabajador. Fíjense, ¿qué hacen las aseguradoras? Ellas siempre van a tratar de promover la prevención, ¿no? Nosotros lo hacemos y se los he mencionado desde que nos conocimos hasta el último día, seguro que lo voy a hacer. Ellos nos visitan, nos asesoran en algún momento, ¿sí? Tal vez sugieren, ¿no? Algunos aportes, los podemos tomar nosotros y replantearlos a los niveles superiores, ¿no? En ese caso, en representación de los jefes, los gerentes, ¿sí? Y que llegue a palabras, ¿no? de los dueños, si se pudiese. Aquí sí, nosotros lo que buscamos, tanto las aseguradoras como nosotros, es tratar de disminuir los siniestros, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tratando de que todas las áreas cumplan todos los requerimientos que estudiamos nosotros, ¿no? En la ley de seguridad e higiene, seguro que sí, todos, a rajatabla, como se dice.
miren aquí, ¿qué debemos hacer también, no? Van a denunciar ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo los incumplimientos. Sí, aquí los vamos a tener que mencionar, ¿no? Porque se hizo una visita en un primer momento, se da un tiempo, aproximadamente unos 15 días, ¿no? Para tratar de regularizar estas situaciones y si no lo hacen, bueno, pueden, ¿no? Realizarse eh, una sanción, ¿sí? Todo inicia con un apercibimiento, luego una sanción y después puede ser una clausura, ¿sí? Bueno, allí es donde las empresas nunca van a reconocer muchas veces los errores y están las pruebas, ¿no? Eso es importante que ustedes siempre tengan todos los documentos al día, ¿sí? Con fecha, ustedes las observaciones que han realizado. Esto también es importante, ¿no? Porque ellos nos pueden brindar en algún momento un pequeño taller, una capacitación, ¿no? Asesorando sobre esta área. Ustedes les pueden solicitar, ¿sí? Para completar todo el trabajo que ustedes realizan y tal vez, bueno, como para que tengan una ayuda superior, ¿no? Como para complementar todo aquello que ustedes tienen preparado, ¿no? Esto no, nos ayudan bastante, ¿no? Y después investigar los accidentes ocurridos. Bueno, este es donde son súper constantes, ¿no? Ellos tienen que conocer por qué se dio ese accidente, cuál fue la causa, ¿sí? Y aquí, bueno, se puede hacer lo que yo les dije recién, ¿no? Si es causa de error humano, se hace ese acompañamiento, no a los trabajadores, si nunca se los abandona, como siempre les he mencionado, ¿sí? Y aquí fíjense cuál sería tal vez la función específica que tendrían que realizar, ¿no? Los trabajadores. Y les sirve a ustedes para, bueno, tomar medidas, ¿no? Y que ellos entiendan que la función de ustedes tienen a alguien a quien rendir cuentas, digamos, ¿no? No es porque se les ocurre y tenemos que dirigir, ¿no? Eso siempre lo menciono porque se da. Vamos a ver algunas, son varias. En este pequeño, en esta pequeña imagen van a ver algunas de las actividades. Fíjense, recibir a su empleador, ¿no? Recibir de ellos información que no es ellos mismos quienes son las que brindan esta información, no, es en representación de ustedes. Ustedes son los encargados de brindar esa información y la capacitación. Sí, podemos decir en este caso que ellos pueden solicitar capacitaciones externas, ¿sí? Hasta abonarlas, porque algunas de estas son bastante, bueno, bastante caras, ¿sí? Pero cuando una empresa quiere, ¿no? Que su prestigio sea permanente, se da esta situación, ¿sí? Ellos cuidan, es su fuente, bueno, de laboral, su fuente de dinero, entonces cumplen con todos los requerimientos. ¿Buscando qué? Fíjense, preservando, ¿no? Los riesgos que nosotros también los vamos a hacer, ¿sí? Y las acciones preventivas. Acá sería todo aquello que nosotros hacemos a diario, ¿sí? Preservando la salud, como siempre les digo, física, como así también mental, ¿no? De los trabajadores. Esto es importante, ¿no? Debemos cumplir con todas las normas, ¿sí? Que ustedes a partir de este momento ya las saben, ¿sí? Ya conocen básicamente la más importante y ahora estamos trabajando la que tiene que ver, ¿no? Con los riesgos y vamos a ver también los accidentes. Esto es importante, fíjense, cuando ustedes observen o lleguen, ¿no? Comentarios de alguna situación, alguna irregularidad, que les mencionen sus recursos humanos, vamos a decir, sí o sí debemos informarla al empleador. Supónganse, a ver, ustedes han solicitado mantenimiento, está fichado, pero no se ha realizado. Entonces,
sí o sí debemos presentarnos hacia el área normalmente de recursos humanos y ellos son los encargados de informar esta situación, ¿sí? Siempre, siempre, porque allí estamos preservando nuevamente la salud del trabajador, lo que puede llegar a pasar una máquina que no esté en mantenimiento o que tal vez se hizo caso omiso, ¿no? A esa información. Fíjense acá, denunciar ante el empleador accidentes. ¿Por qué decimos acá? Las ART muchas veces necesitan pruebas, ¿sí? Y se acercan, ¿no? Puede ser a los testigos en alguna situación, ¿cuándo se ha presentado, no? O desde cuánto tiempo tal vez no sé, esa máquina no funciona. Supónganse un interrogante así, ¿sí? Si lo hacen y está totalmente permitido. Y luego también las enfermedades que yo les conté, ¿no? Que después vamos a profundizar mucho más pero que tienen que ver, ¿no? Con la parte respiratoria, también, bueno, la parte física, muscular, ¿no? Que ya las vamos a ir analizando una a una, ¿sí? Tenemos, ¿no? Un capítulo, un módulo, ¿no? Para que trabajemos en esa área. A ver, ¿qué deben hacer los empleadores en este caso, ¿no? Tal vez era muy conciso, ¿no? Pero es lo más importante que debemos conocer. Fíjense, vamos a ir viendo nuevamente, una tras otra. Ahí lo vamos a ir viendo. Los empleadores, ¿qué deben hacer? Van a recibir la información que les brindan las ART, ¿no? Porque ellos vienen con muchísima información, tienen folletos, tienen flyers, tienen tal vez, sí, pueden ser PDFs, pueden ser tal vez, pueden ser libros, ¿no? Tal vez ya no se use mucho, pero pequeños fascículos, ¿no? Que sean útiles. Sí es importante en este caso cuando se haga mención respectivo a las prestaciones, que son un derecho, ¿no? Que tienen los trabajadores, eso es importante, y que se dé lugar a que ellos reciban esta información dentro de los horarios laborales. Eso sí se hace, se puede, ¿no? Se va separando por sectores y se puede realizar. En contraturno es un poco difícil, ¿no? Porque no todo tal vez el personal pueda concurrir. Sí, fíjense aquí, nuevamente cumplir, ¿no? Con las normas de higiene. Aquí nosotros vamos a hacer esa supervisación. Ustedes ya saben, instalaciones, herramientas, trabajadores, EPP, ¿no? Todo tiene que estar en regla. Mantener este registro, ¿sí? De todos los siniestros que han ocurrido. Esto se hace, ustedes pueden tener un registro diario, semanal, quincenal, mensual, ¿no? Normalmente se realiza mensual, pero ustedes van llevando este registro a través de las observaciones, ¿no? A través de la documentación, que sí o sí tienen que completarla, ¿sí? Porque va su firma, ¿no? ¿Quién es la persona que estuvo a cargo cierta cantidad de horas, ¿sí? Y allí, bueno, va muchas veces en riesgo la función que ustedes cumplen, ¿sí? Tenemos que manejarnos siempre bueno, con la verdad. Nunca decir algo que no se ha dado, o tal vez obviamos, ¿no? Siempre, siempre. Por eso decimos que la función la deben hacer de manera intachable, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Que se dé. Aquí van a ver que la ley también hace mención, en este caso, ¿no? A cuándo y cómo y cuáles son, ¿no? Los tipos de incapacidades. Esto también es muy bueno que lo conozcan y que ustedes cuando tengan la posibilidad de capacitar, porque pueden surgir algunas, bueno, inquietudes, ¿no? Por parte de los trabajadores que recién están ingresando. El resto ya conocen, ¿no? El funcionamiento, ya no es necesario. Sí,
en cuanto a las actualizaciones. En ese caso sí. Fíjense acá, vamos a hablar de una ILP, ¿no? Una incapacidad laboral temporaria, ¿sí? Fíjense qué es, ¿no? Es un daño sufrido por parte, ¿no?, del trabajador que le impide, pero no es constante, es por un tiempo, ¿no?, la realización de las actividades que tienen a diario. Entonces acá seguro que ustedes van a tener un trabajador que no va a asistir, que va a tener un certificado médico, ¿no? Y que primero pasa seguro por el área de recursos humanos se comunica con ustedes y tienen ese control también, ¿sí? Acá fíjense cómo cesa, ¿no? Ustedes tienen que tener y figurar en su legajo, ¿no?, el alta médica. Seguro que acá las ART hacen su trabajo también, ¿sí? Todo el historial clínico, tratamientos que se han realizado, ¿no?, medicación que se ha tomado, ¿no? Todo muy, muy detallado. Aquí sí, fíjense la declaración, ¿no?, de la incapacidad laboral permanente, si se da, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las razones. Aquí, en este caso, cuando es permanente, hay que conocer los parámetros, el porcentaje que se brinda, ¿no?, a través de los estudios, si esa persona puede volver a trabajar o va a continuar ya con un tratamiento, ¿no?, que sea bastante extenso. O en ese caso, si el accidente, bueno, es bastante grave, ¿no? O tal vez esa persona pierde, ¿no?, algún falange o alguna extremidad superior, inferior, alguna parte de su cuerpo, es sabido que no va a poder seguir trabajando, ¿sí? Esa persona va a tener ya un certificado, ¿no?, de incapacidad, ¿no? Y se hace, ¿no?, su retiro en ese caso. Lamentable, ¿no? Pero muchas veces lo vamos a ver. Aquí sí, fíjense que es importante que se tenga en cuenta el tiempo, ¿sí? Fíjense, transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante. Tenemos un tiempo de gracia, como se dice, ¿no?, donde ya el trabajador ha presentado tal vez dolores, ¿no?, o tal vez ha solicitado licencias y nosotros del área de recursos humanos tenemos un control, ¿no?, aparte de los estudios, ¿no?, preocupacionales y se va a ir analizando el proceso, ¿sí? Si la persona ya tenía tal vez alguna dolencia y se agravó, ¿no?, debido a la actividad que realiza o tal vez surgió, ¿no?, por la actividad que realiza. Después acá, fíjense, ya la situación más fuerte que puede pasar es el fallecimiento, ¿no?, del trabajador, ¿sí? Bueno, aquí muchas veces no queremos tomar en tema, ¿no?, esta circunstancia, pero lo vamos a vivir, ¿no? Ustedes habrán visto seguro en sus provincias algún accidente, ¿no?, que es lamentable, ¿no? Y son las caídas nuevamente de altura, ¿sí? O tal vez algún accidente, ¿no?, manipulando alguna máquina, ¿sí? Bueno, después les puedo contar algunos que se han vivido aquí también. Miren acá, yo les decía que el trabajador nunca queda desamparado. Fíjense, mientras dura la incapacidad laboral temporaria, ¿sí?, el trabajador va a recibir una remuneración, o sea, su sueldo normal, ¿sí? Fíjense cómo se llama, ¿no? Valor mensual de ingreso base. Eso puede servir para en algún momento, si quieren apúntenlo, porque es un dinero que es equivalente al sueldo que él tiene equivalente, ¿sí? No es su sueldo en sí, que es equivalente a la actividad que él realizaba.
Aquí sí, fíjense que nosotros vamos a considerar varios aspectos, ¿no? Y fíjense, cuando cese la incapacidad laboral temporaria, lo dijimos que era con la alta médica, ¿sí? El control, todo bien fichado, bien presentado. En este transcurso, fíjense, de un año, de la primera manifestación que decíamos recién, ¿sí? Él ya empieza, ¿no?, a percibir este monto. Miren los tiempos. Los primeros 10 días posteriores a ese accidente o a la declaración de la enfermedad que tenga, ya sea respiratoria, ya sea tal vez muscular, ¿no? Depende. Allí no podemos ir marcando una enfermedad en sí. El valor mensual de ese ingreso lo debe abonar sí o sí el empleador. Esto sí o sí tiene que ser. Si no, aquí, bueno, podemos tener una serie de inconvenientes con las ART. Luego de ese tiempo, sí, las ART hacen su función, ¿sí? Pero el primer tiempo, 10 días, lo lleva adelante el empleador. Luego, las ART. El pago, fíjense, sí o sí se realiza de manera mensual, como el trabajo que venía realizando, ¿sí? Y aquí sí se hace una especie de colaboración o de contribución que se paga también a la familia. Si tuviese el trabajador un grupo familiar, también se hace, ¿sí? Y llegado a determinado momento, si la persona, el trabajador, no puede, por alguna causa, supónganse, que esté en un periodo de, a ver, podemos decir, de tratamientos que son de mucha gravedad, los puede cobrar ya la familia en ese caso. Está permitido, sí, sí, sí se da. Después fíjense aquí qué es una incapacidad laboral permanente. Tal vez sea muy sencillo de mencionarla, algo que es una circunstancia que es continua, que aquí se presentan todos los estudios y esos estudios no tienen, ¿no?, una mejoría. Fíjense cuándo se da, ¿no? Cuando se ha sufrido un daño, ¿no?, por el trabajador y que le ocasiona una disminución permanente de la capacidad laboral. O sea que eh, va a estar en un periodo de tratamiento, puede tal vez volver, pero con tareas pasivas, si no es totalmente invalidante, ¿sí? Fíjense, la ILP, o la incapacidad laboral permanente, será total cuando la disminución de la capacidad laboral permanente sea superior a este porcentaje, al 66%. Ellos, los trabajadores, pasan por muchos profesionales, ¿no? Realizándole todo tipo de estudios, ¿no? Y tienen que dar superior, igual o superior. Ya con el 66% ya hablamos de una incapacidad laboral permanente. Y si es parcial, cuando es inferior, ¿no?, a este valor. Fíjense, el grado de incapacidad lo va a determinar quiénes. Acá tenemos una junta médica, ¿sí? Quiénes son los encargados de analizar cada uno de estos estudios y se hace mención, ¿sí?, también los aportes que hagan las ART y se hace el dictamen ya final, ¿sí? Pero esto no lo olviden, ¿no? El 66% o igual o tal vez, bueno, mayor, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepamos. Después hablamos, ¿no?, de la gran invalidez, así se menciona, ¿no? Tal vez nosotros diciéndoles invalidez ya está el valor, ¿sí? Pero se menciona de esa manera, gran invalidez. ¿Cuándo se da esta circunstancia? Vamos a ver. Fíjense, en este momento es cuando el trabajador ya tiene una situación de una incapacidad laboral permanente y que necesita sí o sí la asistencia de una persona que lo ayude para realizar sus actos elementales, ¿no? O sea,
tal vez sea asistido para higienizarse, para transportarse, ¿no? Que sea asistido de manera constante. Él no puede manejarse por sus propios medios. Allí hablamos, ¿no?, de una gran invalidez. En caso del fallecimiento, ¿no?, que también es necesario que nosotros lo mencionemos, se van a cobrar los pagos no mensuales complementarios que tengan que ver, ¿no?, con esa pensión que van a percibir. Esto es un pago único, no es que de por vida la persona lo va a recibir, no, es un determinado monto que antes de percibir este monto pasa un tiempo, ¿no? Mínimo aproximadamente y unos 6 meses aproximadamente, ellos pueden cobrar, ¿no?, todos esos haberes devengados, ¿sí? Y que es tal vez la mitad de su sueldo si es que no tiene algún crédito, ¿no?, que haya solicitado del banco donde cobra, ¿no?, su sueldo, porque de allí se hace también los controles. Si tienen una tarjeta propia del banco, ¿no?, que tenga pagos, también se hace esa quita, ¿sí? Bueno, allí es como para que lo analicen, ¿no? Bueno, tal vez eh, fue necesario un crédito, ¿no? Dependerá las circunstancias que tenga, ¿no?, el trabajador. Aquí fíjense, yo les mencionaba siempre el trabajo, ¿no?, y la función que tienen las ART, ¿sí?, que son imprescindibles. Aquí van a poder ver específicamente cuáles son. Tienen asistencia médica, es muy bueno el servicio, ¿no?, que puede ser de manera interna, ¿no?, local, o puede ser que necesiten tal vez un traslado a clínicas de mayor complejidad, ¿no?, que puede ser tal vez, nosotros aquí hablamos de Córdoba, hablamos de Buenos Aires, ¿no? No sé ustedes de dónde son, donde se puede encontrar, bueno, servicios sanitarios mucho más, bueno, o superiores, ¿sí? Rehabilitación, aquí sí se da la posibilidad que ellos realicen fisioterapia, ¿no?, para que puedan restablecerse y volver a su función. Sí, fíjense que hablamos de una recalificación profesional, es volver a observar en qué áreas podría cumplir sus actividades. Y después ya tal vez son los no tan favorables, ¿no?, los gastos de sepelio. Lo bueno es que no se desampara aquí a la familia en ese caso, ¿no? Gastos en el traslado, supónganse que la persona falleció en Buenos Aires, ese traslado tiene un costo bastante elevado, cuando ya está contemplado, ¿no?, en las ART. Y prestaciones dinerarias que son una especie de préstamos que se le da, ¿no?, al trabajador durante ese tiempo para que pueda continuar con sus tratamientos. Miren, ¿no? No se desampara nunca a los trabajadores, ¿no? Eso es tal vez lo bueno de tener ese respaldo, ¿sí? Esa seguridad, ¿no? Porque cuando llegan estos momentos donde a ver qué tengo, ¿no? ¿Quién me ayuda? Y si no tengo el dinero disponible, ¿no?, para realizar tantos tratamientos o controles médicos. Aquí fíjense que la ley también tiene mucho que ver y menciona sobre los accidentes de trabajo, que es el próximo tema que nosotros tenemos que ver. Pero antes vamos a hablar sobre qué hacen las ART, ¿no? Aquí se debe garantizar la calidad de atención. Por eso digo que nunca se deja solo desamparado. Se asegura esa atención médica con profesionales que son muy buenos y se derivan a clínicas de alta, ¿no?, tecnología, ¿no?, que son muy, muy buenos. Sí, en este caso, fíjense, si necesitan un apoyo tal vez psicológico, psiquiátrico,
también, ¿no?, están contemplados en estos profesionales. Implementación de protocolos, ¿sí?, de normas, de procedimientos similares en todo el país, no es en una sola región, ¿no? Ustedes recuerden que las leyes, ¿no?, tienen un, eh, una contemplación general, no es solo local, es a nivel país. Y la rehabilitación, eso es muy importante, que los trabajadores puedan, ¿no?, viajar, ¿no?, a otros centros para solicitar nuevas pruebas, ¿no?, nuevos estudios, ¿no?, poder hacer una interconsulta, ¿sí? Eso es lo favorable, ¿sí? Que tal vez en la zona donde ellos viven no tienen un profesional específico, ¿no?, para ese problema que tienen, y pueden viajar. También aquí la ley habla, ¿no?, sobre medicina preventiva. Esto es buenísimo y que puede servirles para ustedes hacer una capacitación también, ¿no? Pueden solicitar en la presencia de algún paramédico, algún enfermero o un médico, si pudiesen, y que la fábrica, la organización, el taller donde ustedes trabajen, tienen que hacer, ¿no? Ayudar en la búsqueda de ese profesional. Miren el objetivo, ¿no?, que tiene, ¿no?, la medicina preventiva. Siempre vamos a estar hablando de prevención, lo hicimos en todo momento. La eliminación o la reducción de los factores de riesgo que ustedes, en este caso, van a ayudar, van a hacer ese control, ¿sí?, en todos los ambientes, en ese recorrido que hacen diario, ¿sí?, desde la planta, donde se produce, donde se elabora, lugares de mantenimiento, cuando se recibe las materias primas, donde se finaliza. También hacen ese control en la parte administrativa, ¿sí? No solo en planta, sino también en las áreas que, bueno, que tienen que ver, ¿no?, con la empresa. Y sí, fíjense aquí que se hace esa prevención en cuanto a salud, ¿no?, provocada por diferentes agentes que ya vamos a ver nosotros más adelante, que pueden ser tal vez virus, tal vez pueden ser hongos, ¿no?, que pueden estar presentes en algunas zonas de trabajo o tal vez en ese caso en los productos. Bueno, aquí tiene que haber un gran control en ese seguimiento, en las personas que estaban a cargo de esa área, ¿sí? Porque aquí hablamos si es en cuanto a limpieza, el personal de limpieza no hizo su trabajo de manera correcta, ¿sí? Y una de las enfermedades que normalmente encontramos en estas áreas, ¿no?, y que tienen controles periódicos, es el hepatitis. Hepatitis por la falta de limpieza, en ese caso, ¿sí? Eso es muy común en las áreas de trabajo, ¿sí? Y se debe hacer este control. Y más todavía la colocación de las vacunas, ¿no?, de tétanos, ¿sí?, por lo que implica trabajar con metales, ¿no?, con los óxidos, ¿sí? Eso es antes de ingresar a trabajar en estas zonas, ya se solicita, ¿no?, la colocación de esta vacuna, ¿sí? Y ahí fíjense que hemos terminado todos los requerimientos que menciona, ¿no?, la ley de la 24.000, ¿no?, 557, que es la ley de riesgos de trabajo. Nosotros ahora tenemos que hacer una mirada en cuanto a los accidentes, ¿sí? Los vamos a conocer los incidentes, ¿sí?, las clasificaciones también, ¿sí? Pero seguro nosotros vamos a, para que no sea demasiado extenso, ya vamos a plantear enseguida tal vez un nuevo cuestionario, ¿no?, para que no se nos junten varios temas y dejar varios cuestionarios antes de finalizar nuestro cursado, ¿sí?, de este tiempo, de esta primera etapa, como sabemos decir.
Pero ya lo vamos a ver en un ratito. Vamos a ver qué son los accidentes de trabajo, ¿sí? Capaz que si yo les pregunto a ustedes me podrían decir, sí, la verdad, pasamos en algún momento algún accidente, ¿sí? No lo sé. Después si quieren, me cuentan. En mi caso, no. En mi área de trabajo, no. Sí, tal vez provocados, ¿sí? Por la actividad que uno realice. Fíjense qué es un accidente de trabajo, ¿no? Ya lo vamos a hacer la distinción entre accidente y enseguida vamos a hablar de incidente también, ¿sí? Fíjense, es un suceso repentino. Uno acá puede iniciar una jornada haciendo el control, ¿no? De los EPP, hace un control de las máquinas, de las herramientas, tienen el mantenimiento, pero surge ese accidente. ¿A causa de qué? ¿No? Acá puede causar daño al trabajador o tal vez a las personas que están a su alrededor. En las instalaciones también, ¿no? Si sucede, supónganse, eh, una máquina, ¿no? Que no estaba en mantenimiento, ¿sí? Tal vez puede provocar un incendio, por decirles, ¿no? Y aquí sí o sí requiere una respuesta totalmente inmediata y hace una investigación. Lo van a hacer ustedes, pero van a traer esa ficha, ¿no? Que tal vez han controlado y que han completado el día anterior, ¿sí? Con ese seguimiento. Si esa máquina tal vez se ha realizado, presentaba el rotulado que ustedes tienen que colocarles para evitar esta situación. Esa investigación, ¿cuál es el fin que tiene? Que tiene justamente es que no se vuelva a repetir, ¿sí? Aquí es cuidar la zona de trabajo, cuidar y preservar al trabajador, ¿sí? Eso tal vez lo vamos a mencionar infinidades de veces. Hay una serie de factores, ¿sí? Por qué se producen cada uno de estos accidentes y que la ley los va a mencionar muy, muy clara, muy específica, ¿sí? Y nosotros los vamos a conocer. Vamos a ir viendo uno a uno, ¿sí? Esto también va a ser un poquito extenso, pero es importante, ¿no? Recibir todo tipo de información. Factores, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Los factores a través del medio social pueden ser los defectos personales, ¿sí? Que aquí siempre tenemos que hacer nosotros un seguimiento o un acto inseguro, ¿sí? Acá también ya vamos a ir viendo cuáles pueden ser. Vamos a ir viendo uno por uno. Factor social, ¿no? Se puede originar, ¿por qué? Porque aquí el trabajo que se venía realizando ya se hizo un seguimiento a los trabajadores, se hizo ese apercibimiento y tal vez hay como no hay una comunicación, ¿no? Y acá ya ustedes tienen que ir comunicando a sus superiores, ¿sí? Después acá sí, fíjense que puede ser porque tal vez el trabajador estaba haciendo su trabajo, pero tuvo un descuido, que puede darse también. Somos humanos y nos podemos descuidar. Pero en estas áreas es donde se solicita una mayor concentración. Puede presentarse tal vez nervios o tal vez la persona está pasando una situación personal complicada que haga, ¿no? Que esta persona no preste atención en su trabajo. O tal vez puede ser lo contrario, que esté muy excitado, ¿no? Esté nervioso, ¿no? Y que también puede dar. Si nosotros lo podemos llegar a observar, y que necesitamos la ayuda de los supervisores, ¿no? Quienes van a poder observar cómo se relaciona, si hubo un cambio con los días anteriores, ¿no? La persona está totalmente distinta. Y que esas van a ser causas seguro de algún accidente porque ya la persona está teniendo
unos actos que son inseguros. Fíjense cuáles pueden ser. Aquí tienen actitud insegura de las personas, puede ser, supónganse, cuando recién inicia su trabajo. Pero cuando decimos este tema, el área de recursos humanos realiza pruebas, realiza test, constata que el trabajador tiene cierta experiencia, se hace un recorrido, se solicita, ¿no?, que pueda comprobar, ¿sí?, el trabajo que está realizando. Entonces, tal vez no tendría que darse, pero la ley lo menciona. Aquí tenemos algunos, fíjense, pararse debajo de cargas en suspensión, ¿sí? Imagínense estas circunstancias, es normal, la persona tal vez que no está estudiando esta área lo comprende, pero bueno, se dan estas circunstancias. Mover en marcha la máquina sin observar o sin tener los equipos de protección, ¿no? También aquí la ropa de trabajo, tal vez el calzado propicio, ¿no? Por eso nosotros hacemos el seguimiento y el control de estos elementos. Aquí sí, fíjense que pueden ser peligros mecánicos o físicos, como engranajes, ¿no?, de piezas, si es que se trabaja en esta área, que no estén totalmente cubiertos, que tengan tal vez algunas como áreas que tengan, o sean punzantes, ¿no?, o puntos, o tal vez que puedan provocar algún corte, ¿sí? Bueno, puede darse esta circunstancia. Faltas de barandas en zonas de altura, ¿sí? Aunque esto no se da muy seguido, pero sí, sí, esto hay que tener ese control, porque ustedes cuando ingresan a trabajar tienen una pequeña reunión sobre las circunstancias que podrían llegar a presentarse y cómo ustedes van a hacer el seguimiento. Y esto no podría darse. Tal vez si es una empresa que, bueno, trabaja de manera irregular, ¿sí? En ese caso, sí, pero no se da. Alumbrado deficiente, acá nosotros lo hemos visto, ¿no?, en la ley que vimos al principio, ¿no?, la ley de seguridad, que mencionaba para cada área tenemos, ¿no?, el tipo de luz que es necesaria en cada zona. Y bueno, acá sabemos que son causas directas o pueden ser indirectas, pero que ya se hizo un control, ¿sí? Luz que no esté, que tal vez tenemos zonas oscuras, ustedes tienen que mencionar en ese seguimiento que hacen de manera cotidiana, ¿sí? Tal vez digan, y bueno, pero ¿cómo no vamos a, a considerar que había un foco que no estaba en funcionamiento o estaba quemado? No, son tal vez circunstancias de decir, ¿esto se da? Sí, sí, eso puede ser causal de un accidente grave, ¿no? O tal vez dentro de lo normal leve, ¿sí? Pero hay que hacer ese cuidado. Y después acá fíjense que también vamos a hablar de los accidentes en sí, ¿sí? Fíjense qué son, ¿no? Se producen, ¿qué son? Es ese suceso repentino, pero se da especialmente por las caídas de altura, que es lo común, las herramientas que también pueden, ¿no?, necesitarlas y se hace, bueno, las tiran, ¿no?, de arriba hacia abajo, donde saben que no se debe manejar de esa manera, ¿sí? Objetos que caen o que ellos pueden manipular, ¿no?, sin sus guantes, ¿sí? De manera inconsciente, ¿no? Estos tal vez yo los he colocado porque son los típicos. Lesiones, fracturas o torceduras también se dan, ¿no?, que estos son los que dan lugar a los que más vamos a vivir, ¿no?, en nuestra función, ¿sí? Y que van a dar lugar, tal vez, cuando hablamos de fracturas, a una incapacidad laboral
transitoria, ¿no? Hasta que se haga ese tiempo de kinesiología, poder constatar que el trabajador pueda volver, ¿no? De manera normal. En caso de torceduras, bueno, también, ¿sí? Depende el tipo de lesión que sufre el trabajador, ¿sí? Acá tienen algunas, fíjense, el control que se hace, ¿no? Tal vez en herramientas, ¿no? Que pueden caer y provocar tal vez un golpe en algún miembro inferior, ¿sí? Donde esa área tal vez no está protegida, pero sí tienen su calzado. Así que en su momento lo vamos a ver. Pero nosotros tenemos que conocer las causas, que yo les decía la semana pasada, cuáles son esas causas que producen, ¿no? Los accidentes. Nosotros los vamos a clasificar, ¿sí? En diferentes tipos de factores, ¿sí? Que pueden ser personales, ¿sí? Que vamos a ver algunos ejemplos. Y después tenemos aquellas causas que son inmediatas, que se dan por los actos inseguros, ¿sí? Vamos a ver uno a uno, porque tenemos tiempo de verlo, ¿sí? Así que vamos a iniciarlos. Y aquí ya está muy claro, hay muchos ejemplos que se van a dar, ¿no? En la vida cotidiana laboral, ¿sí? Fíjense, causas de los accidentes. Es muy bueno que en este momento ustedes, si quieren, pueden ir haciendo sus apuntes y marcar, ¿no? Las causas cuáles son, las causas básicas, y después teníamos las otras que son las inmediatas. ¿Cuáles serían las causas básicas? Fíjense, nosotros sí o sí las vamos a dividir en factores personales y factores de trabajo. Aquellas que se dan, ¿no? Por el trabajador no se siente bien, ¿sí? O tal vez quiere hacer varias actividades de manera conjunta. Y las otras que son, en cuanto a los factores de trabajo, es dependiendo la función que tenga, ¿no? En la empresa. Aquí tienen unos ejemplos que nos sirven muchísimo analizarlos. Fíjense, factores personales, falta de motivación o conocimiento, ¿no? Que puede darse. Cuando nosotros acá hablamos de falta de motivación o motivación inadecuada, ¿qué pasa aquí? La causal puede ser que el área de recursos humanos no realice algunos beneficios, no se consideren tal vez capacitaciones o las evaluaciones de rendimiento que se lleven adelante no noten, ¿no? Un cambio en ese caso, porque se realizan con porcentajes, ¿sí? Y eso puede ser también una causa de falta de motivación o tal vez el sueldo. No hay un aumento de sueldo, ¿no? Y esto repercute en la actividad que tenga el trabajador. Falta de conocimiento, bueno, aquí se da, pero el trabajador ha pasado, ¿no? Por su proceso de capacitación segura y tiene, ¿no? Un currículum vitae donde demuestra en las áreas que ha trabajado, cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, tal vez no podría darse, ¿sí? Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo. Bueno, esto es importante que ustedes cuando realicen su trabajo lo mencionen. Aquí es tranquilo, cada uno tiene, ¿no? su actividad y el tiempo preciso. ¿Ahorrar tiempo para qué? Si tienen un horario de trabajo, ¿no? Que sí o sí lo deben cumplir porque es por el tiempo que se paga, ¿sí? Ya sea en horas extras o en horario normal, ¿no? 8 horas, capaz en un tiempo puede ser que se aumenten. Normalmente hablamos de 8 horas corridas, fraccionadas, si son normales, ¿no? Y si son insalubres, son 6 horas, ¿sí? Eso depende también del trabajo que realice. Esto, fíjense, o evitar incomodidades. Bueno, acá no.
¿no? Porque la ley menciona todos los requerimientos que debe tener una zona de trabajo. Lograr la atención de los demás. Bueno, aquí ya es la confianza. Esto es, también se da, que yo les contaba, muchos trabajadores ya tienen varios años realizando una actividad, nunca pasó nada hasta que sucede, ¿sí? Y sí, esto es muy bueno, escuchar, ¿no? Que ellos nos comenten, bueno, decimos hostilidades, que son dificultades para que ellos puedan llevar adelante su trabajo. Bueno, en ese caso, sí. Existencia de problemas o discapacidades físicas o mentales. Bueno, acá no podría darse problemas en cuanto a la parte física si no han sido documentadas, ¿no? Si el trabajador no ha presentado, ¿no? un certificado, si ya hay un antecedentes de ausencias, ¿sí? Que ustedes saben que los trabajadores pueden tener 2 días, digamos, que en realidad es uno. ¿Por qué? Porque ustedes tienen sí o sí que presentar esos comprobantes, ¿sí? Si no se hace una reducción y van a cobrar menos presentismo, ¿sí? Se va a hacer una quita de los días, ¿sí? Y en caso de discapacidades mentales, bueno, acá tiene que haber también un control que se haya realizado, que compruebe, que constate que el trabajador, bueno, está en un periodo, ¿no? De tal vez consultas psicológicas, ¿no? Bueno, en ese caso, nosotros aquí hay que tomar muy claro con pinzas, ¿sí? Ese trabajador necesita sí o sí una licencia, ¿sí? Un personal que tenga problemas mentales no puede realizar una actividad, supónganse, a ver, que esté a cargo de una máquina, porque seguro que toma tal vez una medicación que va a permitir que sus capacidades no estén al 100%, ¿no? Entonces, no, allí se analizan las circunstancias, ¿no? Es un gran riesgo. Tenemos los factores de trabajo, ¿no? Bueno, aquí son las que nosotros sí o sí tenemos que hacer una mirada, un control, porque va la función que nosotros realizamos, ¿sí? Yo aquí les he colocado algunos ejemplos. Fíjense, faltas de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas, que no es lo mismo, ¿no? La falta a que estén, pero que no se realicen de manera correcta. Diseño o mantenimiento inadecuado, tal vez ustedes eh, solicitan los mantenimientos, pero el área correspondiente no los cumple, ¿sí? En cuanto a las máquinas, en cuanto a los equipos, ustedes ya hicieron el control, han colocado los rotulados, tal vez hicieron una separación de esas máquinas, ¿sí? También tienen los comentarios, ¿no? de los trabajadores. Hábitos de trabajo incorrectos. Bueno, estos son los comunes, donde ustedes aquí pues, tienen la posibilidad de tener primero un contacto, ¿no? con el trabajador, marcar, ¿no? aquello que es incorrecto, que los supervisores se los van a mencionar a ustedes, ¿sí? Tales trabajadores o aquellas zonas, ¿no? Se ha observado, bueno, un trabajo que no es el habitual, ¿sí? Uso o desgaste normal de los equipos, ¿sí? Ese control de las herramientas, tal vez de los equipos pueden ser los protectores, los cascos, ¿no? Los guantes, ¿no? El calzado, los mamelucos, los chalecos, bueno, va dependiendo, ¿no? El área de trabajo. Uso anormal o incorrecto de los equipos, herramientas o las instalaciones, ¿sí? Allí las zonas de trabajo están separadas, ¿no? Y están señalizadas, donde no todo el personal tiene acceso, ¿sí? Esas las vamos a ver seguro más adelante, ¿sí? Y después nos quedan
las otras, que vamos a ver hasta aquí nomás, ¿sí? No les quito mucho tiempo y ustedes podamos hacer un pequeño cuestionario, ¿no? Así no se nos acumulan varios temas. Las causas inmediatas, fíjense que dan lugar a actos inseguros. Hola. Ana, disculpa una pregunta. Hola, Ana, disculpa, ¿la profe ya se fue o no sabe nada? eso es lo que tampoco sé. No sabe nada. Me parece que se fue o se cortó la señal, no sé.
Parece que se fue. Pero la profe dijo en su momento que si se iba, que esperemos un toque, que ya se iba a conectar, pero se despidió, ¿no? No, no, no se despidió. Pasa que también acá está un poco colapsado el tema en internet y vuelve. No, no, ella, supongo que sí, porque ya se cortó, así ella estaba hablando y se cortó. Bueno, será que un poquito más. Ana, disculpa una pregunta, ¿vos ya sabías algo de higiene y seguridad o es nuevo? No se entiende lo que decís, se escucha con mucho eco. Que si vos ya si vos entendías algo ya de higiene y seguridad o es recién todo esto nuevo. No, 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 recién esto, nuevo. Así que- Sí, estaba leyendo y viendo, es mucho igual, obviamente, que viste, aparte la profe, una vez que arranca no para más. Pero bueno, no es, Sí, sí, no, por eso nos quedamos cortos acá mirando, porque ella no, de la hora y media no baja, sí. Bueno, puedes acercar otra parte. oh, no sé, no se escucha nada. La profe dijo que iba a tomar el